el Centro de Avivamiento para las Naciones y los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez presentan Él puede hacerlo de nuevo. Rogamos al Señor que este mensaje pueda llegar a lo profundo de su corazón y que la presencia del Altísimo toque su vida, transformándola y haciendo que el amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sean cada día más reales en su vida. Él puede hacerlo de nuevo. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 13. Pido, Señor, que nos hables en esta hora. Esa palabra imparta vida en nuestro corazón. Hoy has hecho cosas increíbles en esta tarima. Has ungido, has sanado, has ministrado. Estamos llenos de gozo por lo que hemos visto. Hay gratitud también por el templo, porque sería el auditorio más grande de América, Señor. Capacidad de 14,000 personas como iglesia en un solo lugar. Eso es increíble, Señor. Nos has mirado con misericordia y has provisto en tu corazón darnos este lugar, y nosotros sabemos que es nuestro por la fe en Jesucristo. Te pido que lo que empezamos hace 8 días continúes hoy, Señor, ministrando nuestros corazones. Yo creo que, Señor, ninguno debe salir igual. Si tú hablas a sus corazones, ninguno puede salir igual. Cámbianos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este es el versículo que uso cuando hablo acerca de esto, así que quiero que ustedes lo lean en el verso 14, 2 de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Léanlo conmigo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Estamos en una serie, ¿cómo conocí al Espíritu Santo?, que quiero terminar hoy. Escuchen esto, hermanos. Dios Padre, además de ser Dios, es una persona. Tiene una personalidad, tiene intelecto, sentimiento y voluntad. Dios Hijo es una persona, y Dios Espíritu Santo es una persona. Este es un misterio que los tres son Dios, un solo Dios verdadero. No lo podemos entender en nuestra muy limitada capacidad mental. Algunos usan ejemplos muy especiales. Por ejemplo, dicen es como el sol es como Dios el Padre. Pero la luz que sale del sol es como Dios el Hijo, pues Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y el calor que sentimos que emana del sol es el Espíritu Santo. Pero son solo esfuerzos humanos para tratar de entender lo que es divino. Dios Padre tiene intelecto. ¿Sabían que Él mismo creó la inteligencia y la sabiduría? Al ver la creación sabemos que sobre todo esto hay alguien sabio, infinitamente sabio. Pero no solo tiene intelecto, Él no es solo intelecto, Él tiene sentimientos. Él nos ama con amor eterno. Y ama tanto al hombre y su creación, entregó al unigénito Hijo de Dios por nosotros. Un amor más grande que el que tú puedas sentir por el ser más amado. Es el Padre, y tiene voluntad.
Voluntad que cuando se unen las tres voluntades, ellos pueden decir, como en el Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Era un acuerdo en el trino Dios. Jesús tiene una voluntad independiente a la del Padre. Porque lo sé, porque la Escritura dice que en Getsemaní Él oró así: no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Él tiene intelecto, solo basta leer los evangelios para verlo, y sentimiento. Se entregó por nosotros. Cuando vio al joven rico, en su corazón lo amó. En el sepulcro de Lázaro Él lloró. Pero Dios el Espíritu Santo, nos cuesta entender esto de la personalidad del Espíritu Santo. Pensamos que es un vapor o una fuerza poderosa que está ahí en el ambiente. Pero no, mis hermanos, el Espíritu Santo también es una persona con personalidad independiente. Él tiene intelecto, Él tiene sentimientos y voluntad. La misma Escritura dice que el Espíritu, Él reparte los dones como Él quiere, a su propia voluntad. Él reparte los dones. Nos muestra que Él tiene inteligencia, que Él sabe cuál es la voluntad del Padre y nos ayuda a nosotros a orar en esa dirección. A veces no sabemos cómo orar, no sabemos cómo orar como conviene, pero el Espíritu mismo, Él gime por nosotros. Él nos ayuda a orar para que hallemos la voluntad de Dios. Él mismo sabe cómo trabajar con la iglesia para llevarla a la voluntad de Dios. Él sabe cómo te ha traído aquí. Él ha usado su inteligencia y su sabiduría y toda una estrategia para traernos a Cristo. Ahora mismo estamos aquí, no exactamente porque el Padre lo hizo o el Hijo lo hizo, sino porque el Espíritu lo hizo. Él está aquí en la tierra para ayudar a sus siervos, los predicadores, para ayudarles a testificar acerca de Jesús. Él está aquí, Él sabe cómo ha hecho eso. Ahora cuando tú ves que somos miles y millones, tú dices, el Espíritu Santo realmente está trabajando y hay millones y millones y millones en la tierra que aman al Salvador. ¡Aleluya! Él es el comandante y el jefe ahora mismo de la iglesia. Jesús la dejó en sus manos. Él tiene la obra en control. Ahora quiero decir esto porque el punto al que quiero llevarles es al encuentro con el Espíritu Santo. Les conté hace 8 días que me crié en una familia religiosa, católica de esta ciudad, practicante, con convicciones claras, no idólatra. Mi abuelo, que también vivía en casa con nosotros, él leía la Biblia. Había ido a unas 2 cruzadas evangelísticas que hubo en esos entonces, a principios de los 70. Y él creía en Jesús y me enseñaba algunos de los pasajes de la Biblia. Además de esto, en el colegio también lo había aprendido, las Sagradas Escrituras, la historia sagrada. Y tenía muy claro mi teología. Al venir a Cristo fue ampliarla y fundamentarla en la palabra. Lo que estaba mal lo deseché, lo que estaba bien lo abracé. Pero a mí nadie me dijo que yo podía conocer a Jesús.
Sabía que era el Hijo de Dios. Y si veía un crucifijo, yo sabía toda la historia que significaba eso. Pero nadie me dijo que yo podía conocer a Jesús. El día que lo supe, el día que entregué mi vida a Jesús, un poder sobrenatural que hoy sé quién es, vino a mi corazón y cambió mi vida. Me hizo una nueva persona, cambió mi visión, mis objetivos, sueños, restauró mi hogar, restauró mis relaciones, me levantó del lodo y me dio un lugar de honra y me ha bendecido hasta hoy. Es increíble lo que le pasa a un hombre cuando da su vida a Jesús. Y miren de ustedes que están aquí, saben de qué estoy hablando. Han pasado por la misma experiencia, la misma decisión. Pero me sucedió algo similar con relación al Espíritu Santo. Era un líder de una iglesia, predicaba, visitaba a los enfermos, oraba por los enfermos en las casas, en los hospitales, en las casas por las familias. Serví a Jesús con todo mi corazón. Esto fue en el año 89. Hace 15 años, o 14 años, 15 años. Vino a Bogotá el pastor Benigín, nadie sabía quién era él. Tenía una iglesia en Orlando, Florida. Pero oímos algunos testimonios de cómo Dios lo estaba usando y yo fui a esa reunión. Y en esa reunión sucedió lo que les he compartido muchas veces, pero oro que aunque sean muchas, alguien lo entienda hoy. Él estaba en la tarima ministrando y sucedió algo que yo no lo había visto. Entiéndanme que era un joven predicador, un líder, Pati y yo, líderes con impulso, con amor. La gente decía, donde van Ricardo y Pati suceden cosas, donde van los Rodríguez pasan cosas. Había sido bautizado con el Espíritu Santo, a los 8 días Pati había sido bautizada con el Espíritu Santo. Teníamos una relación profunda con el Señor, éramos buscadores del Señor, orábamos, ayunábamos, trabajábamos con dedicación. Era un gozo el día sábado especialmente porque tomábamos rápido un ligero almuerzo y Pati y yo salíamos a la obra. Trabajábamos hasta tarde en la noche el sábado, llegábamos cansados a la medianoche, pero felices de haber servido a Jesús. Y éramos usados, y especialmente Pati en los dones de revelación, como lo es hasta hoy. Pero vi algo que yo no tenía. El pastor estaba en la reunión y de pronto hizo un alto en la mitad del sermón. Tengo el cassette. Creo que hay 2 o 3 personas acaso en Colombia que tienen ese cassette. Tengo el original, que el pastor Benigín se lo llevó a los Estados Unidos y una de sus líderes, que es colombiana, le dijo, mire lo que pasó en Bogotá. Y ella lo guardó. Y años después, cuando nosotros estuvimos allá, ella nos dio ese mismo cassette a nosotros. En esa reunión, él detuvo el sermón y dijo, el Espíritu Santo me acaba de decir que en 1 hora va a entrar en este lugar. Yo no había visto eso. Ustedes lo han visto muchas veces, están viviendo aquí en un avivamiento algunos de ustedes. Yo nunca lo había visto hasta ese día. Yo miré muy bien mi reloj, faltaban 10 para las 8 y faltando 10 para las 9, que él continuó su sermón, detuvo el sermón, sonó un momento la música y el Espíritu de Dios entró por la parte de atrás. La gente comenzó a caer y casi todos los que estábamos en ese auditorio terminamos en el suelo llorando por causa de su presencia. Eso yo no lo había visto. De pronto él dijo, el Espíritu Santo me dice que me baje de la tarima. Porque estaban orando por los enfermos, había una fila y la gente estaba cayendo bajo el poder de Dios. Y él dijo, el Señor me dice que las personas aquí tienen puestos sus ojos sobre mí. Y él se bajó, yo no sabía esto. Él estaba hablando de alguien que estaba en la tarima, que yo no veía, que yo creía que lo conocía, predicaba de él, siempre fue mi sermón favorito, fue hablar del bautismo del Espíritu Santo.
Pero él hablaba de una persona que estaba ahí, que estaba reclamando su derecho como Dios que él es. Porque suceden milagros en el servicio, pero mis hermanos, en esto nada tiene que ver el predicador. Es uno el que sana y es el Espíritu de Cristo que está en el lugar. Él se bajó y se sentó en la primera fila. El pastor Colin, que era el intérprete, también se sentó en la primera fila. Subieron los enfermos y en el mismo orden en que estaban en fila fueron cayendo uno a uno bajo el poder de Dios. Esto es increíble. Él estaba ahí. No era el pastor, era el Espíritu Santo. No lo veía, pero estaba en control. 3 años después, eso quedó grabado en mi corazón. 3 años después, casi 4 años, ya éramos pastores. Ya llevaba el centro de avivamiento 3 años como iglesia. Era un pequeño grupo. Volvió a oírse de este ministerio. Ya era más conocido. Para mí ya lo era. Y pude con Pati saber dónde era su iglesia en Orlando y nosotros viajamos hasta allá. El único propósito, saber qué es lo que este pastor hace para que el Espíritu de Dios obre en él como yo nunca le había conocido. El portero de la iglesia, y espero que todo el que abra aquí las puertas de la iglesia, la persona que hace el aseo, o el que atiende en la librería, o cualquiera que conteste el teléfono, ayude a otros como me ayudó a mí este hombre llamado Mark. Pat y yo invertimos 1 hora de nuestro tiempo hablando con él. La mejor inversión que hemos hecho en una conversación. Él nos contó cómo el pastor Benny Hinn le decía a él: si tú quieres lo que yo tengo, Dios te lo puede dar. Si tú le das un lugar al Espíritu Santo. Y bajaba el pastor Benny Hinn en ocasiones y lo veía ahí y le decía: Mark, tú nunca vas a tener lo que yo tengo. Y dijo: ¿y por qué, pastor? Dijo: porque cada vez que me asomo yo te veo hablando con la gente, o si no hay nadie te veo ahí quieto, pero yo te digo, aprovecha esos momentos para hablar con el Espíritu Santo, dale un lugar a Él. Eso me cambió. Si quieres saber cómo conocí al Espíritu Santo, ahí comenzó. Todo lo que les compartí fueron experiencias que me revelaron lo que doctrinalmente sabía. Pero ese día ni siquiera supe de qué fue el sermón. Solo supe que fuimos al hotel y ahí nos postramos. Y vinimos aquí a la casa y me encerré en el estudio y estaba llorando y hablando al Espíritu Santo: yo quiero conocerte y darte un lugar como este hermano me dijo. Y el Espíritu Santo entró a esa habitación, inmediatamente lo busqué, inmediatamente lo invoqué, él vino y el lugar se llenó de su presencia como en los días más ungidos que yo hubiera tenido. No estaba la gente, no estaba el servicio, no había la música, pero Él estaba allí. Y el Espíritu Santo comenzó a visitar mi tiempo devocional. Llegaba directo ahí a buscarle. Todo comenzó a cambiar. Y entonces tengo que decirles algo. Nadie me había dicho que yo podía conocer a Jesús, pero el día que lo conocí, mi vida entera cambió. Nadie me había dicho que el Espíritu Santo era una persona independiente que yo podía conocer, que estaba aquí en la tierra para trabajar con la iglesia, y que si yo trabajaba con Él, mi trabajo sería efectivo. Nadie me dijo que alguien podía tener amistad con la persona del Espíritu Santo. Había ignorado este precioso versículo de la Biblia que dice: la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¡Aleluya! Los mejores días comenzaron en el 93. La atmósfera ungida,
leer la Biblia era un deleite. Antes era un deber. Debería gastar 1 hora de mi tiempo en la lectura de la Biblia. Y yo creo que un ministro que no invierte siquiera 4 horas diarias no tiene suficientes recursos para servirle. Pero leía 1 hora porque era lo que me habían enseñado. Pero ese día pasaron horas y horas. Y yo no quería salir. Nunca pienses de alguien que está en el secreto, que conoce al Espíritu Santo, como alguien que se sacrifica y se priva de todo lo bueno que está afuera por la causa. No, mis hermanos, pobres los que están afuera, en cierta forma son miserables, porque dentro donde Él está, están las riquezas y hay delicias a su diestra. Leer la Biblia era como leer la Biblia en colores. Espíritu Santo era como si me estuviera hablando. Yo decía, parece que la hubieran escrito toda para mí. Realmente la escribieron toda para ti. Parece una carta de amor, de promesas. Sentarnos con el Creador y que Él diga, eso es tuyo. Todas las promesas de la Biblia son nuestras. Entonces cambió nuestra actitud. Pero yo no sabía que lo que vivía en el secreto ahora trascendería al ministerio. Pues salimos de ese lugar y yo fui invitado a Cuba, fuimos con Pati invitados a Cuba a predicar. Y lo primero que quise fue contarles acerca de mi nuevo amigo, el Espíritu Santo. Y presenté a los copastores que nos acompañaron y presenté a Pati y dije, y esta mañana quiero presentarles al Espíritu Santo. Mi amigo, yo quería presentarlo. Y cuando dije yo quiero presentarles al Espíritu Santo, el Espíritu Santo entró a ese lugar. Entró a ese lugar como lo vi en el 89, entró, los niños estaban en las escaleras cerca del altar porque el lugar estaba lleno de personas y todos estaban llorando. Y veía a los adultos y los niños llorando por causa de la presencia del Espíritu Santo. Yo no sabía que Él iba a venir de la misma forma que viene al secreto, pero ahí estaba. Y cada invitación que teníamos era algo emocionante. El Espíritu de Dios estaba como estuvo esta noche aquí en la tarima, tocando las vidas, ministrando la iglesia. Hay alguien aquí que tú no lo ves, pero ya no lo puedes ignorar, porque Él se ha revelado a su pueblo. Jesús lo ha dejado para que esté con nosotros. ¡Aleluya! Entonces fuimos a Nueva York a predicar. El intérprete estaba llorando. Me cambiaron 2 veces de intérprete. No podían seguir. Yo estaba emocionado acerca de lo que estaba pasando. No he parado desde el 93, durante 11 años. Predico acerca del Espíritu Santo. Ahora mismo estamos invitados para el Avivamiento de Toronto, para una conferencia que se llama América Latina en Fuego, porque el fuego del Espíritu de Dios ha estado tocando nuestras vidas. Y no solo en el secreto y en el púlpito, en los cassettes, en los videos. Hoy me dijeron de alguien de Vancouver, colombiana, que se habla de este avivamiento en esa área. Y dice ella,